quedarse. Estamos claramente en un proceso de auge del proteccionismo a nivel global, incluso declarado e incluso políticamente verbalizado por las autoridades de muchos lugares del mundo, y que en Argentina y en Brasil tiene ha recobrado una vigorosidad importante. Es normal, la pregunta que muchos gobernantes se formulan es ¿a dónde van a ir a parar la producción china que no se puede canalizar hacia Europa y Estados Unidos? Los candidatos ideales son los países emergentes de altos niveles de ingresos y caros en dólares, donde Brasil es seguramente el principal candidato, y es normal que aparezcan medidas de protección fuertemente fundadas por el lobby de las industrias domésticas. Por lo tanto, Brasil está procesando ya un proceso de proteccionismo. El plan mayor, que tuvo esas derivadas concretas en el aumento del IPI para algunos productos industriales producidos en Uruguay, es el ejemplo más claro, pero Brasil está claramente en un proceso de incremento de sus requerimientos proteccionistas, algo que va a tener consecuencias sobre Uruguay, no porque se esté protegiendo Uruguay, sino porque está tomando medidas para protegerse de terceros países, y eso va a generar un clima de libertad de comercio sustancialmente menor, que va a suponer que Uruguay tenga que estar viajando más o menos permanentemente a negociar el problema. Ni hablar el caso con Argentina, que además de enfrentar la misma situación, el proceso es absolutamente desordenado, absolutamente político, absolutamente discrecional y muy difícil de imaginar sus derivadas. Por lo tanto, lo que yo creo lo que nosotros creemos que está ocurriendo es la filosofía en la que fue inspirada el Mercosur, la filosofía esencialmente de promover el libre comercio, está por lo menos en una etapa de suspensión, y por lo tanto hemos ingresado en una etapa en la cual tal vez volvamos a acuerdos de tipo más bilateral, como el que Argentina y Brasil están desplegando, o tal vez volvamos o tengamos que imaginarnos un sistema de cuotas generalizado a nivel regional. Acá lo único importante es que la agenda que Uruguay va a tener en negociación en materia arancelaria, en materia comercial, es mucho más compleja, mucho más cargada, y Uruguay debería tener un plan bien definido sobre cuáles son los sectores estratégicos en materia de generación de empleo, en materia de generación de divisas, con el propósito de en esos sectores maximizar la defensa de los perjuicios o incluso garantizar cuotas para que esas industrias no queden afectadas por decisiones de tipo más general. Seguramente las autoridades uruguayas este diagnóstico lo tienen tanto más claro que nosotros y por lo tanto están trabajando en ello, pero que lo que creemos es que una buena parte de la incertidumbre, sobre todo en el sector industrial uruguayo, está asociada a esto, que está sometido en forma más o menos periódica a medidas administrativas discrecionales, sobre todo del caso argentino. Y el último tema, es un tema que naturalmente tiene mucha vigencia en estos días, es el tema de las observaciones que la OCDE le ha hecho a Uruguay y las desagradables o desafortunadas, mejor dicho, palabras del presidente francés respecto de las condiciones de acceso a la información de Uruguay. Yo digo desafortunada porque si fuera europeo estaría preocupado después de 4 días reunidos el G20 para discutir los temas, y si terminan listando un conjunto de países ignotos en el mundo, quiere decir que el nivel de acuerdo o el nivel de avance que tenían sobre los temas sustantivos y no sobre estos temas debía ser extraordinariamente bajo para que hayan dedicado tiempo a eso. Pero bueno, la pregunta ¿es realmente una amenaza para Uruguay este fenómeno? Yo creo que acá hay dos formas de aproximarse al tema, una que han estado en la prensa en estos días en Uruguay. Hay quienes entienden que en realidad no debemos hacer nada porque esta es una amenaza insustanciosa y que por lo tanto lo peor que podemos hacer es creernos que efectivamente detrás de esto hay algún evento perjudicial para Uruguay. Nuestra opinión, en particular mi opinión, creo que es una aproximación absolutamente ingenua a la realidad. Hay casos bien claros y hay 2 ejemplos para mostrar esto. Este era el nivel de tratados firmados anualmente a lo largo de la década esta, y esto es lo que empieza a pasar en 2008. A no ser que todos estos países que han estado firmando este creciente número de tratados estén mal informados o sean absolutamente ingenuos en su aproximación, esto es un indicador de que la amenaza es percibida por muchas jurisdicciones del mundo como una amenaza cierta, porque hay eventos detrás de la esquina que son posibles. El segundo caso más claro es el de Austria. Austria tenía largamente un tratado de doble tributación pendiente, de intercambio, para evitar la doble tributación pendiente de aprobar por su Parlamento, y cuando requirió de apoyo del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo dijo con mucho gusto, no hay ningún problema, cuando ustedes aprueben, nosotros vamos a hacer los desembolsos cuando ustedes aprueben el tratado que tienen en el Parlamento, que tienen a consideración. O sea que considerar que las presiones internacionales, aunque sean
de dudosa legitimidad internacional no van a estar a la orden del día, si eventualmente el escenario así lo requiere, es una aproximación ingenua, y por lo tanto las amenazas sobre un país de las dimensiones de Uruguay, tan abierto al mundo y con tanta necesidad de relacionarse con la comunidad internacional, desde nuestra perspectiva son ciertas, y así lo hemos discutido con nuestro departamento tributario, con Alberto Varela, que es quien está al frente, y hemos llegado a estas conclusiones. Por lo tanto, en ese contexto, dado que no hacer nada no es un camino posible, la otra opción posible es asumir también, creemos nosotros, una aproximación un tanto apresurada, que alguna vez se ha insinuado de parte de algunos miembros del Ejecutivo, que es, bueno, seamos un miembro de la OCDE, hagamos lo que Chile hizo, asumamos todos los estándares institucionales y de transparencia de información, y por lo tanto nadie va a poder decir nada sobre nosotros. Ese es un camino que siempre hay tiempo para recorrerlo, pero que deberíamos ser conscientes de que echa por tierra una buena parte de la inserción externa que este país decidió desarrollar en los años 70. Vivimos al lado de un país inestable económicamente y financieramente, donde la gente no cree en su sistema financiero y no cree en sus instituciones, o por lo menos no cree en sus instituciones, y por tanto es una ventaja que tenemos estar localizados, y hay muchos negocios, mucha gente que se ha especializado en trabajar en esto. No hay ninguna razón para intentar desmantelar esto rápidamente, porque la presión internacional aumentó, entre otras cosas porque la crisis internacional está a la orden del día y una larga agenda de los burócratas de la OCDE logró cobrar más relevancia porque los políticos del mundo desarrollado lo compraron en búsqueda de algún culpable de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, nosotros creemos que Uruguay debe decir que sí al proceso de cooperación con la OCDE, intentar recorrer el camino, pero intentando ganar tiempo e intentando desarmar lo menos posible la estrategia de inserción internacional de Uruguay para ello. Y para eso nosotros lo estamos diciendo a nuestros clientes, lo estamos discutiendo con nuestros colegas argentinos para que así sea transmitido. Creemos que hay tres decisiones críticas. Primero, Uruguay debe intentar ir por un tratado que evite la doble tributación y no por un tratado de intercambio de información. Es verdad que Argentina va a pretender ir por un tratado de intercambio de información, que son los que ha firmado en los últimos años, pero es posible que Uruguay pueda siempre argumentar que Uruguay está dispuesto a firmar un tratado que es sustantivo para Uruguay, firmarlo en el sentido de que sea de evitar la doble tributación, porque hay muchos negocios alojados a ambos márgenes del río que, precisamente, dado que vamos a avanzar en un tratado de este tipo, hay que proteger el hecho de que haya posibles eventos de doble tributación. En segundo lugar, Uruguay va a tener que levantar la restricción de la no nominación de las acciones de las sociedades anónimas, y esto va a suponer tener algún lugar, algún ámbito donde estén registrados la titularidad de estas acciones, pero que sea un ámbito reservado, que solamente pueda ser dado a conocer para alguna entidad fiscal o tributaria del exterior cuando haya una solicitud específica de búsqueda siguiendo los parámetros que la OCDE establece. Eso es lo que los países del mundo tienen armado, en varios de ellos, en algunos en el sector público, como son las agencias tributarias, en algunos otros casos, como Alemania, en el sector privado. En Uruguay probablemente el sector público sea el candidato ideal, y la AIN, la Auditoría Interna de la Nación, que tiene potestades para esto, potestades legales para hacerlo, aunque habría que revisar algunos de sus cometidos, perfectamente sería un candidato ideal, en tanto sería quien podría proteger la identidad de los tenedores hasta que haya un proceso específico de búsqueda dirigido a una persona determinada, y además no ser la propia organismo recaudador, que le daría cierta tranquilidad, sobre todo a los inversores argentinos, de que no es el mismo ente recaudador el mismo que es depositario de la información. Y finalmente, y con eso debería cerrar Uruguay la estrategia, habilitar a que en el territorio uruguayo haya sociedades del exterior que no forman parte de paraísos fiscales, que puedan ser titulares de negocios en el territorio uruguayo o de activos en el territorio uruguayo. O sea, habilitar un régimen similar al que tenemos hoy, lo único que excluyendo a todos aquellos países que la OCDE dictamine como paraísos fiscales. Esto es, sociedades anónimas de España, sociedades anónimas del Reino Unido, sociedades anónimas de Holanda, que son los países que en el mundo se han ido especializando en hacer este negocio. Esto es, llevar agua para su molino, quitándole a países como Panamá u otros países la posibilidad de generar este negocio. De tal manera que al final del día, cuando hay una búsqueda de titularidad, eventualmente quien quiera proteger su identidad podría perfectamente arguir que la titularidad final de esa sociedad está alojada en un territorio ajeno al uruguayo, y por lo tanto quién es esa persona y cuáles antecedentes tiene y qué vínculos tiene deberá buscarse en otra jurisdicción que no sea la uruguaya.
Por lo tanto, creemos nosotros que un camino de este tipo, que no estamos en absoluto seguros ni de que es el que va a recorrer efectivamente el gobierno uruguayo, es un camino relativamente intermedio que permite, por un lado, comprar tiempo, porque un tratado que evita la doble tributación es un camino largo, más largo que un tratado de negociar un tratado de intercambio de información. Tener tiempo va a permitir que la presión internacional se rebaje y por tanto que Uruguay pueda negociar en condiciones menos estresantes que las que seguramente hoy Argentina está en condiciones de imponer. Y en segundo lugar va a permitir defender un negocio que ha sido clave para la inserción internacional de Uruguay, que es precisamente usar a Uruguay como un mecanismo de resguardo de los avatares que los cambios institucionales y los cambios políticos en una economía desordenada políticamente como es la Argentina suele tener. Esos son nuestros comentarios y por lo tanto el mensaje final es: la economía internacional va a enfrentar un escenario muy volátil, Uruguay no está exento de recibir un shock externo negativo más o menos duradero. Nos preocupa